Decía Unamuno que el progreso consiste en renovarse y sin duda este año va a ser el año de la renovación en la Piedra Roseta. En este nuevo capítulo te traigo por primera vez una entrevista a un profesional español con ambición internacional. Además me he comprado un micro nuevo, así que espero que también se note. Ignacio Gallo ya ha triunfado, basta con buscar su nombre en Google para comprobarlo. Disfruta ayudando a los que le rodean, animándolos a que tomen las riendas de su misión en este breve espacio de tiempo que compartimos, que es el presente. Le mola encontrar patrones en todo tipo de escenarios para diseñar formas alternativas de proceder. No en vano ha publicado 5 libros en español y en inglés que tratan precisamente de esto. Nos conocimos hacia 2012, cuando la Piedra Roseta estaba en pañales, y desde entonces hemos mantenido el contacto porque sin duda nos entendemos muy bien profesionalmente. Ignacio es una persona muy singular en las distancias cortas y espero que la entrevista se refleje. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, porque en la Piedra Roseta hay decenas de recursos si quieres superar la barrera del inglés y triunfar en los negocios internacionales. Bueno, pues te voy a dar un poco las gracias por prestarte a esta primera entrevista en el canal de la Piedra Roseta TV. Eres totalmente un experimento, una guinea pig total. Así que a ver qué tal. Lo primero que quiero, Ignacio, es que me cuentes un poco tu trayectoria profesional y de dónde vienes. Vale, pues me tengo que remontar unos 12-13 años atrás. Yo estudié en la Complutense, en Madrid, me especialicé en financiera, no tenía ni idea de lo que me esperaba, hice prácticas como mucha gente pues en empresas que no tenían ninguna relación con lo que me gustaba, hasta que descubrí que me gustaba relacionarme internacionalmente más. De ahí hice un máster en el ICEX. Con ese máster del ICEX tuve la oportunidad de irme a trabajar a India, a la Embajada Española. Ahí estuve un año y bueno, pues de ahí conocí a una de las empresas donde he trabajado 7 años después. Estuve desde 2008 a 2015. La verdad que una empresa muy interesante, IVC, en la cual pude desarrollarme en muchos ámbitos, pero sobre todo en el internacional. Yo ya venía desde la India. El primer año entré y ya tenía clientes indios que se querían introducir con empresas como Zara, El Corte Inglés, Mango. Y pues de ahí poco a poco acabamos pasando a algo totalmente diferente, que fue trabajar con empresas tecnológicas, también en inglés, y en toda Europa, como por ejemplo IBM. Entonces, bueno, pues esa fue la experiencia hasta ahora más larga de mi vida. Después, en 2015, quise romper con todo, salí de la empresa, salimos bien, pero busqué una experiencia internacional de nuevo, otra vez. Y me fui acabé en Oxford y estuve un año trabajando para TripAdvisor. Después salió otra oportunidad en TripAdvisor en Dublín y estuve 3 años. Y eso ya nos ponemos hasta hace muy poco, y hace 6 meses pues estoy trabajando de nuevo, otra vez de vuelta en España, en una empresa que se llama The Leadership Circle, que pues hace temas de consultoría de recursos humanos. Vamos entonces a rebobinar un poco y empezamos por lo del ICEX. ¿El ICEX fue tu primera experiencia internacional? No, mi primera experiencia internacional fue en los veranos de 2000, que me fui en veranos a Irlanda, pero de trabajo sí, de trabajo sí. Y, perdón, Sí. no, porque si me vuelvo un poco más atrás, de hecho, cuando terminé la universidad, estuve un año en Escocia, en Edimburgo, precisamente porque como todo el mundo ya salía colocado y querían colocarse, yo decidí hacer las cosas al revés y terminé y me puse a trabajar en una cosa que no era nada de lo mío, fregando y barriendo y en una tienda de periódicos. ¿Qué nivel dirías que era tu nivel de inglés cuando opositaste para el ICEX? Muy bajo. ¿Muy bajo? Yo diría que muy bajo. De hecho, mira, buena pregunta, porque el primer año me presenté porque un compañero de la facultad, Pablo Banatine, que es de hecho ahora una persona bastante potente en Repsol, relaciones con inversores precisamente, Pablo me presentó esto, yo no tenía ni idea de lo que era, me presenté, me pareció muy interesante, y precisamente en la segunda prueba en inglés suspendí y ya no pude seguir. Claro. O sea que después de eso, al año siguiente sí que conseguí pasarlo, pero no estudié, no hice nada y venía recién llegado de Escocia. Entonces, claro, para mí, yo no entendía qué es lo que pasaba en realidad, porque recién llegado de Escocia suspendo el examen de inglés, que es verdad que era exigente, un nivel alto. Pero un año después, que no uso el inglés, que no estoy en ningún lugar internacional, que estoy en España trabajando de nuevo,
la pasé, la prueba de inglés. Entonces, Misterios de la vida. sí. ¿Y en India cómo te fue con el inglés? Pues en India bien, no tuve ningún problema, yo era bastante autónomo, me dedicaba allí a empresas, nos llegaban consultas de empresas españolas que querían introducirse en la India, entonces yo las procesaba y de hecho las convertía al inglés. No tenía ningún problema, es verdad que quizás a los indios se les entiende bien el inglés. Primera persona que oigo decir esto. A Yo los creo que indios sí, y a los escoceses, ¿qué tal se les A entiende el los inglés? escoceses les entendí mucho peor, mucho peor, sí. Y no tuve mayor problema. La verdad que, bueno, quizás en Escocia sí tuve más problema. En Dublín, sin duda, tuve mucho más problema. En Inglaterra tuve menos problema del que creía porque la pronunciación era muy clara y muy sencilla. En Oxford. Sí, en Oxford. Sí. ¿Y qué tipo de empresas acudían a vosotros, al ICEX? ¿Con quiénes tratabais? Pues de todo, desde Import-export. Abengoa, por ejemplo, Abengoa, Import-export muchas, empresas pequeñitas de emprendedores que querían introducirse en la India, pero también muy grandes, y en este caso IVC, que es una empresa mediana, ha llegado a tener en su época más bollante, creo que 100 personas trabajando, y fue precisamente la que luego me contrató después, porque le gustó bastante el trabajo que hice, mi inglés les pareció suficiente para llevar el tema internacional. Es verdad que mi jefe, por ejemplo, que es holandés, aún tengo en relación con él y sigue siendo holandés, pues su nivel de inglés era bastante más alto que el mío, y en eso sí que me ayudó bastante, porque pues las ofertas las presentamos en inglés, teníamos que hablar en inglés, y por mucho que fuesen indios también a veces, pues eran indios de un nivel ya alto, entonces tu inglés tenía que ser bastante bueno. Estoy mirando mi chuleta. Vamos a hablar de esta experiencia en IVC. Esta empresa que dices que tenía unos 100 trabajadores, sería una empresa pequeña, mediana, ¿no? Mediana. ¿Tenían algún tipo de estrategia lingüística o aquello funcionaba un poco por el fluir de los trabajadores? Pues muy buena pregunta. Al principio no la tenía. Teníamos una persona de desarrollo de negocio que se llamaba Natalie Richards, que esta persona pues era americana, española, y bueno, pues su nivel de inglés era muy bueno, y ella era la que un poco nos iba diciendo, oye, pues tu inglés podrías mejorarlo si haces no sé qué, tal, nos daba consejos puntuales, mi jefe de nuevo también, pero no había nada. Pero es verdad que a los 2 años más o menos de yo haber empezado, estamos hablando de 2011, es verdad que Mark Cabellars, el CEO, diseñó una serie de programas pequeñitos para pues ayudarnos con el inglés, y luego, de hecho, yo creo que empezamos a colaborar ¿sí? juntos, y yo creo que eso pues marcó una diferencia, ya no solo en el inglés, pero también con otros idiomas como el francés, que empezamos también, en algunos casos teníamos temas con Marruecos también, y entonces el francés nos venía bien. Y eso nos hizo dar un salto cualitativo importante. ¿Había como personas puntuales que se dedicaban a la comunicación con los clientes extranjeros o erais un poco todos? Pues un poco todos. Nosotros nos encargábamos de calibrar cuando entraba una persona, hablar con ella en inglés para ver que realmente tenía o en francés, pero sobre todo en inglés. Y bueno, la verdad que todos, pero es verdad que había siempre una persona que era el project leader, que era la persona encargada de llevar la comunicación. Con el cliente. Sí. Y en las videoconferencias con el cliente había gente que estaba allí con cara de corderillo y otro que llevaba la voz cantante. Sí. Se notaba que había veces que, pues, que los chicos, algunos chicos se perdían un poco, y yo a veces también me he perdido. Sí. Pero siempre en inglés, ¿no utilizabais? Si el cliente era alemán, todo el mundo hablaba en inglés. En inglés, sí. ¿Y teníais clientes de toda Europa, Sí, de todo el mundo prácticamente? Alemanes, indios, mexicanos, pero que también eran medio americanos, entonces también hablamos en inglés, sudafricanos. Nosotros trabajamos con muchísimas embajadas, de hecho, de todo el mundo, y cuando la cosa no era en castellano, era en inglés. Sí. Teníais también formación, que es a través de... es como nos conocimos, ¿no? Con la formación que teníais. ¿Y te parecía que este sistema era eficaz? ¿Funcionaba? ¿Contratabais a gente también que tenía ya un nivel de inglés alto? Sí, está claro que funcionó muchísimo. Claro. Adicionalmente de que funcionó muy bien, a mí lo que me gustó mucho es cómo en tu caso eras capaz de adaptar también muy bien el nivel, cómo adaptabas los ejercicios y las cosas que hacíamos a temas
de presa. Sí. Luego además lo combinamos con un sistema que también teníamos un acceso a no me acuerdo el nombre, ¿cuál era? Una plataforma Una virtual. plataforma virtual que también hacíamos una serie de formaciones que de hecho era obligatoria Sí. si no la hacías. Y es verdad que sí, para nosotros esto fue muy importante y creo que nos hizo dar un salto cualitativo en inglés, sin tener que estar en el extranjero, que es lo bueno. ¿En algún momento implementaste alguna medida para mejorar la interculturalidad o la comunicación intercultural? Porque también dentro del equipo erais un equipo intercultural, cada vez más, ¿no? Al principio menos, pero luego fuisteis incorporando a gente pues, de distintas nacionalidades. ¿Y aquello cómo fluía? ¿Todos en inglés? Pues fluyó bien en cuanto que ya veíamos que había una persona extranjera, de las que yo diría que la mitad del equipo, de unas 25 personas, eran extranjeros, que no sabían castellano, las conversaciones eran en inglés y los trabajos en equipo eran en inglés. Y esas medidas eran, más que nada, comunicativas y sobre todo de respeto y de hacer a los demás entender lo que estábamos diciendo. Entonces, pues todo lo que compartíamos también en diversos documentos empezamos a trasladarlo al inglés, a traducirlo al inglés. ¿Vosotros mismos? Sí. Entonces empezamos a hacer una biblioteca y estaba todo en inglés. Y revisarlo y bueno, que las personas con mejor nivel de inglés de la empresa pues lo revisasen periódicamente. ¿Siempre entonces recurrís a recursos internos, nunca a traductores o intérpretes para vuestras comunicaciones? Pocas veces. En tu caso quizás te hemos pedido alguna cosa puntual, pero no, en realidad no. Y quizás deberíamos de haberlo hecho más, porque habríamos ido incluso con más seguridad. Vamos a movernos entonces a tu experiencia de Dublín. Y en Dublín, ¿cómo funcionabais? ¿También era un equipo multicultural? También era multicultural. Sí. ¿Había más españoles? Pues yo tenía, al principio, tuve 4 o 5 equipos de unas 9-10 personas cada uno. Estábamos enfocados en ayudar a hoteles, en TripAdvisor, a utilizar mejor el perfil ese donde dejan las reviews la gente y demás. Entonces yo tenía pues un equipo de, ya te digo, 2 españoles, un italiano, un francés, portugués, un turco, griegos, de toda Europa. Y allí sí que, sin ninguna duda, es verdad que, a ver, yo me comunicaba en castellano pues con Ana y con Javi, con los españoles, pero el 95% de las comunicaciones eran en inglés. Sí. También porque estás en un país angloparlante, lógico. Todas las formaciones, todo. ¿Y el trato con los clientes también en inglés? En inglés. Menos en castellano cuando, claro, Ana, por ejemplo, pues llamaba a todos los hoteles en España, desde Dublín. ¿Y ellos también os daban algún tipo de formación para que mejoraseis vuestro inglés? Ellos nos ofrecían, creo que si no recuerdo mal, hasta $5.000 para formación reglada al año. Que tú hacías gestionabas como quisieras. Porque no tenía por qué ser formación lingüística. No, pues había gente que hacía un máster en temas digitales, otras personas hacían temas de idiomas. ¿Y esto salía 100% de la empresa o parte lo tenía que pagar el trabajador? 100% de la empresa. Y fíjate que es curioso porque de mi equipo, si decimos que he tenido 4 equipos de 10 personas, un solo chico, el griego, lo utilizó y no lo utilizó para temas de idiomas. O sea, dándolo gratis, incluso anunciándolo gratis, bueno, dándolo dentro del paquete de remuneración de la empresa, no era utilizado, ni yo mismo lo utilicé. Y en cuestiones lingüísticas ya dices que ni siquiera el griego lo utilizó. No. Muy interesante. ¿Y allí como te daba la sensación de que tu inglés era suficiente? ¿Tenías problemas lingüísticos? ¿Alguna anécdota? Bueno, tengo varias anécdotas, pero creo que voy a contar una muy graciosa que me sigue pasando de vez en cuando. Y es que es verdad que hay algunas palabras clave que no me salen pronunciarlas de la manera correcta en inglés. Y pues hay un par de cosas, voy a contar 2. Me pasaron sobre todo más cuando estaba en IVC y te llamaban algunos clientes y te pillaban por sorpresa. Claro. Entonces, me acuerdo que con un cliente indio yo quería quedar un miércoles. Y entonces yo, la palabra ahora digo Wednesday, pero antes decía toda la palabra y decía Wednesday. Y entonces yo me acuerdo que estaba intentando decirle que quería quedar el miércoles y pues me empezó a entrar la risa y no era capaz de terminar el Wednesday. Y todos los compañeros además me estaban mirando porque sabían que era mi palabra clave y se estaban riendo, entonces eso no ayudó.
Pero bueno, y luego otra Y vez... al final quedaste un jueves. Al final, creo recordar que encima lo tuve que mover a un jueves, precisamente, puede ser verdad. O sea, fue terrible. Y luego las risas, imagínate. Y otra vez otras veces que lo he pasado un poco mal, personalmente, era cuando alguien en inglés te estaba hablando muy deprisa y yo no soy capaz a veces de decirle, por favor, ¿puedes repetir? O describe, o deletréame, spell the word, ¿no? Y en el deletreo de las palabras yo no estaba entrenado bien como para decir E for, E for England o E for, cuando dices el alfabeto americano de tal, pues no estábamos. T for Tango, D for Delta, no estábamos. Y yo a otro inglés le dije un día, E for Emerson. Tú imagínate, las risas. En vez de decir E for England, E for Emerson, ¿no? O O for Orange. Sí. No, o sea, no. Y estas cosas aún me siguen pasando. Que serían un poco culturales. En cuanto a la gramática, ¿tú crees que la gramática en algún momento ha impedido que tú te comunicases bien con un angloparlante? Pues yo creo que no. Y creo que no, primero porque tuve una profesora de inglés que se llama Fausta González, que ahora mismo es la directora del colegio donde yo estudié, el Liceo Sorolla. Y ella es de las pocas personas de colegios que está autorizada por la Universidad de Cambridge para hacer los exámenes ser examinadora. y directamente evaluarlos. Sí. Imagínate el nivel de gramática. Nosotros teníamos con ella un viernes que le llamaba a la semana, cada viernes, que le llamaba Viernes Fuego. Y en el Viernes Fuego te ponías de pie y tenías que decir cualquier verbo irregular perfectamente conjugado, y si lo fallabas tenías que copiarlo 100 veces. Es verdad que igual era muy militar, pero al mismo tiempo yo creo que para el nivel que teníamos, que era nulo, nos consiguió poner en un nivel gramatical muy elevado, y eso se nota. Y cuando me fui, para reforzar un poco ese tema, la primera vez que me fui a Irlanda en estos veranos, me recogieron del aeropuerto la familia directamente, que estuve un mes y pico solo, sin contacto con españoles, y lo primero que me dijeron, se quedaron sorprendidos de decir, oye, qué bien estás usando la gramática, los verbos, el I would have done this, bla, bla, bla. Sí. ¿Crees que hubo algún punto de inflexión, como un momento en el que dijiste, ya estoy seguro con mi inglés? Yo creo que desde que fui a Irlanda, sí. Ahí. ¿Desde que trabajaste en Irlanda? No, desde que me fui esos veranos que no trabajé en Irlanda. Cuando tenía 15 años, que mis padres me mandaban pues, el verano para allá. O sea, que tú llegaste a Irlanda y estabas seguro de lo que estabas haciendo. Sí. Me refiero porque en relación con el trabajo. Es que cuando fui... vale. Cuando llegué a Irlanda y a Inglaterra sí estaba seguro con mi inglés. Porque sabes que nos pasa mucho a los españoles, ¿no? De, ay, me da corte hablar, sí. ¿Qué pensarán de mí? No voy a lograr hacerlo. Los que te encuentras de afuera, yo creo que hacen han superado eso, ¿no? Sí. Y sobre todo porque han pasado entrevistas ya en inglés. Yo creo que ahí ya se han dado cuenta de que vale. Comparadas con otras nacionalidades, ¿tú dirías que los españoles qué tal vamos? Buenísimo punto. Claro, has trabajado con gente de muchísimas nacionalidades. Siempre pensamos que los suecos hablan un inglés que te cagas y que nosotros no. Pues creo que ahí hay una falsa creencia nuestra. Creo que el nivel español debe de estar entre los mejores de Europa, sin ninguna duda. Me he quedado bastante sorprendido con otras nacionalidades, como por ejemplo Grecia, Turquía, creo que tienen un buen nivel de inglés. Rumanía, por ejemplo, Polonia, pero... me he quedado me he sorprendido no tan gratamente con Italia, por ejemplo. En Italia me he dado cuenta de que yo he tenido un equipo de 25 italianos en Smartbox, cuando ya mi última etapa en Dublín tenía un equipo de 50 personas, y de las 25 eran italianas, o sea, 25 de ellas. Y los italianos, había que traducir las cosas al italiano en Dublín, porque no... había cosas que se les escapaban, o que ellos querían seguir teniendo las formaciones en italiano estando viviendo en Dublín y muchas veces teniendo que hablar en inglés. Sí. Cosa que me sorprendía. Y Francia lo mismo. La empresa Smartbox, que es francesa, que ha trasladado su sede a Irlanda por temas que ya sabemos de evasión fiscal, sí. Pues muchísima gente con un nivel de inglés bajito. Bajo, sí. Sí. No competitivo, yo diría. O sea que los españoles no tenemos por qué estar acomplejados de nuestro español, de nuestro inglés en absoluto. No.
¿Alguna cosa que dirías, bueno, no tenemos que estar acomplejados, pero en esto podríamos mejorar? O si hiciésemos esto... Creo que si hubiese más formaciones regladas, adaptadas como las que tú haces, creo que mejoraríamos mucho, sobre todo a nivel seguridad y a nivel estar muy contentos con nuestro nivel de inglés y sobre todo no dejarlo. Sobre todo no dejarlo y seguir siempre aprendiendo en inglés. Creo que donde podemos mejorar mucho es en la pronunciación. ¿Y dirías que te cuesta encontrar gente para tu equipo? Para encontrar gente que verdaderamente hable bien inglés y se desenvuelva perfectamente en el trabajo en inglés. Sí cuesta, sí. Sí cuesta. Y esas personas actualmente, muchas de las que conozco están fuera y cuando vuelven se colocan muy bien, muy rápido y no están en el mercado. Y si las encuentras suelen ser gente que cuesta más. Claro. Vale más. Más exigentes, ¿no? Y vale más dinero. Claro. ¿Y tú crees que se puede mejorar el inglés estando en España? Sí, si hubiese una formación buena, continua. Y sí, creo que sí, que se podría. ¿Tú has mejorado bastante tu inglés estando en España? Sí, gracias a ti. Sí, gracias a ti. Y gracias a mi actitud de siempre querer estar ahí y mejorar. Me noté desde luego que la entrevista que hice con TripAdvisor pues fue muy bien. Sí, me sentí seguro, presentación, bien. Vamos a hablar un poco de tu proyecto actual, de The Leadership Circle. ¿Nos puedes contar algo? ¿Qué es esto? Leadership. The Leadership Circle, que a todos nos cuesta un poco pronunciarlo porque es un poco trabalenguas, aunque sea en inglés, pues es una empresa que conocí cuando estaba en IVC, en International Venture Consultants, y era un cliente mío en 2014. Este cliente, Liberto Pereda, que es el fundador en España, el distribuidor en España, que lo cogió en 2008 si no recuerdo mal, pues es el que ha cogido y ha hecho un negocio muy potente, sobre todo con una reputación muy buena a nivel mundial, pero que ya venía de América, que el fundador se llama Robert Bob Anderson y es un señor pues, que ha mezclado un montón de teorías y prácticas del liderazgo a nivel mundial, de libros muy poderosos, pero también con experiencias propias, con un Dalai Lama, bueno, muchas cosas para conseguir que las personas tengamos, de hecho, te lo voy a decir en inglés, la misión de la empresa: We exist to evolve the conscious practice of leadership, to steward the planet and to awake our own nature into the planet. Algo así, ¿vale? El final no lo he clavado, pero básicamente dice que todos debemos de ser suficientemente conscientes de quiénes somos y qué podemos hacer por el planeta para volver a nuestra unidad dentro del planeta y juntos pues conseguir realmente hacer un mayor impacto en el mundo. Entonces es bonito. ¿Tenéis una red de coaches? Tenemos una red de coaches que se certifican y una vez que se han certificado, pues prestan servicios a empresas de todos los niveles, por ejemplo, Roche, Mau, ¿no? Empresas bastante conocidas a nivel mundial, Google también. Pues estos coaches ayudan a directivos y a directivos medios, altos y de todo tipo a realmente hacer procesos de transformación personal que luego se traducen al ámbito profesional. Claro. Y yo he pasado por él. Cuando en 2014 conocí a Liberto en esta empresa en España, ya me encantó. Me ofrecieron una formación de ellos hacia mí, que yo pasé por el proceso. Sí. Fue muy transformativo, de hecho. Me acuerdo de ese proceso, sí. Y para mí me dio una, no sé, llámalo una valentía interna de reconocer que no soy perfecto, evidentemente, de darme cuenta por muchas cosas de que no y de cómo mejorarlas. Entonces, ¿sigues en formación continua? Sí. ¿Formación personal, formación profesional y formación lingüística también? ¿O eso ya es una cosa que has superado? No, sí, creo que la lingüística es muy importante porque sin ello no nos podemos comunicar y sigo en contacto. Yo, aunque estoy trabajando en Gerona ahora mismo, pues diríamos que el 70% de la comunicación sigue siendo en inglés. Tenemos personas francesas que tampoco llevan muy bien el castellano aún y hay veces que preferimos hablar en inglés entre nosotros. Entonces, ahí es que queremos seguir en el inglés, evidentemente. Y porque yo tengo también muchas reuniones en inglés con los americanos.
australiano. ¿Qué haces para formarte en inglés? Ahora que ya tienes un nivel bueno, trabajas en inglés, eres capaz de desarrollar tu trabajo 100% en inglés, ¿cómo se forma una persona que ya tiene un nivel alto? Sigo leyendo libros en inglés. Viendo las películas, toda la televisión en inglés. ¿Dirías que has incorporado el inglés a tu vida? Sí. Exacto, y que es parte de tu rutina diaria. Y que si me dan a elegir ahora de leerme un libro en castellano o en inglés, lo prefiero leer en inglés. Y bueno, ahí te puedo también contar que otra cosa que hago a nivel de ese tipo es, yo escribo artículos, tengo un blog también propio, como sabes, y he escrito libros. Es verdad que las traducciones, pues igual no son las mejores traducciones del mundo porque las he hecho yo mismo, pero pues eso ya te da formación adicional. Y si puedo escribir artículos, como hago los posts, los hago en inglés. Muchas veces. Sí que es verdad que has contado que empecé yo ayudándote a ti en IVC, ¿no? Dándonos la formación de inglés, pero luego tú también has estado colaborando con La Piedra Roseta, dándonos a nosotros formación de ventas. No en inglés, en español, pero te mantienes un poco activo en ese sentido de estar picando en distintos proyectos, ¿no? Sí, o sea, que por un lado escribes tus libros, escribes tus posts que van un poco dirigidos a personas que quieren mejorar personalmente y profesionalmente. Sí, es un tema que me gusta mucho. De hecho, los 3 libros que escribí, el primero se llama La gran farsa maestra, que creo que es un poco el principio de todo. De la trilogía es el que a mí me dio pie a darme cuenta de que vivía en una farsa y que la farsa es haberme creído muchas cosas que me han dicho desde pequeño y que tomas como creencias para siempre, y esas creencias pues no pueden funcionar muchas veces. Y es un poco como el show de Truman, ¿no? Tiene que llegar a un punto en el que tocas la pared y te das cuenta de que estás en un escenario y que casi eres un papel y no eres lo que tú puedes llegar a ser. Entonces de esto sí que me gusta escribir. Sí. ¿Y qué fue de la escuela de pesca? La escuela de pesca, pues gratamente sigue en pie. Al haberme ido fuera de España, mi miedo era que al irme iba a perder pues lo poco que tenía, que tampoco es una barbaridad, pero curiosamente no solamente ha ido mejor y han ido viniendo más personas interesadas, sino que he conseguido establecer una red de personas en las que confío plenamente, que son las que sacan a la gente a pescar aquí en España. Y además, adicionalmente, también habiendo vivido en Irlanda, en Inglaterra, he conocido personas muy metidas dentro de la pesca a las que ahora desde España puedo llevar a pescar salmones, por ejemplo, a Irlanda o a Inglaterra. Y dentro de poco vamos a abrir Brasil también. Muy bien. O sea que, muy bien. Fenomenal. Pues mi chuleta se acaba aquí, Ignacio. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por ser el primer entrevistado de La Piedra Roseta. Encantado. Y esperamos que os guste este vídeo. Ya has visto que la trayectoria de Ignacio puede ser muy parecida a la tuya. Él en un momento dado decidió darle caña al inglés para así superar esa barrera, y a partir de ese momento empezó a trabajar en inglés todos los días. ¿Qué es lo que te lo impide a ti? Quizás sea una barrera psicológica. Sea lo que sea, acude a mi página web, lapiedraroseta.com. Allí tengo un montón de recursos y pistas que te pueden ayudar a por fin dar el paso, porque 2020 va a ser el año en que yo empiece a enfocar la cámara y a tener un sonido bueno, y va a ser el año en que tú te vas a comer el mundo. Nos vemos, no olvides seguirme en lapiedraroseta.com, en todas las redes sociales, y ya sabes, no dejes que un idioma detenga el éxito de tu proyecto profesional. Nos vemos.